Bienvenidos a Cetocast. Aquí no enseñamos medicina. La vivimos, la pensamos y la cuestionamos. Hello, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Cetocast, a un episodio más. El día de hoy no vamos a hablar de un diagnóstico profundo ni ningún protocolo complicado, sino de lo básico. ¿Qué hago como estudiante o como médico general si me toca atender una crisis emocional, un intento de autólisis o simplemente un paciente que llega llorando a mi consultorio? En medicina nos enseñan desde atender arritmias hasta hemorragias, pero si un paciente nos llega diciendo que ya no quiere vivir, muchos no sabríamos pues por dónde empezar. Por eso el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Fernando Guerrero Herrera, que es médico egresado de la Facultad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como también psiquiatría por la misma. Tiene una maestría en investigación clínica y en educación, y también es maestro e investigador clínico. Sí, actualmente es docente de pregrado y posgrado de la Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad Cuauhtémoc. Fue presidente del Colegio Potosino de Psiquiatría y del capítulo San Luis Potosí de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Su área de investigación se centra en los trastornos mentales mayores como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión y los trastornos de ansiedad. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias por la invitación y que voy a contar con ustedes y que podamos hablar de este tema. Claro. Bien, este tema es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a reconocer un poco cómo se ve una crisis de ansiedad o alguna cosa un poco más grave, como en el caso de la tenista Naomi Osaka, que en un partido tuvo que abandonar por una crisis de ansiedad y fue duramente abuchada durante el mismo, y que muchas veces no lo sabemos reconocer hasta que realmente ella fue la que tuvo que salir a aclarar un poco la situación. Sí. Y usted, doctor, creo que las preguntas, como decían, de lo más básico, ¿por qué cree usted que es más importante también enseñar primeros auxilios, no solamente, como decía mi compañero, a identificar, a parar hemorragias, arritmias, sino cómo identificar en salud mental estos primeros auxilios en la salud mental? Bueno, en primera instancia es, desde mi perspectiva, y creo que la que ustedes tienen, es de suma importancia tratar o identificar los trastornos mentales, porque es de lo que más se va a enfermar el ser humano, ¿no? Uno pensaría que a lo mejor enfermedades infecciosas, respiratorias, heridas y todo esto, pero el ser humano, como está en constante recambio, sobre todo de la mente, y lo que nos hace ser seres humanos es la mente, pues es de lo que más va a tener fallas, por así decirlo, o errores o presentación de alguna manifestación de enfermedad. Por un lado. Por otro lado, considero que es sumamente importante porque desde pequeños el aparato psíquico del ser humano, o sea, la mente, está capacitada para identificar estados emocionales. Entonces, llama mucho la atención, por ejemplo, este ejemplo que acaban de poner de esta tenista, que todos la abuchean cuando pareciera que el ser humano que está viendo a la tenista no se da cuenta del estado emocional en el que está la tenista, Claro. ¿verdad? Como para poder identificar que está en una situación de crisis. Entonces, es relevante porque aunque sí tenemos esta conciencia, pareciera que la nublamos, y entonces un estudiante de medicina, a alguien que no se dedica a la psiquiatría o a la psicología, debería tener una capacitación para poder entender eso y poderle brindar al paciente o a la persona una ayuda, porque lo plantearon a lo mejor que en una cuestión de urgencias, en una sala de urgencias, pero en realidad lo vemos en el consultorio, en la escuela, en la calle o en una cancha de tenis. Sí, claro. Okay. Y hablando, mencionó el último, sobre todo en el consultorio. Dentro del consultorio, ¿cuál cree usted o cuál nos podría decir que son las crisis que generalmente podemos ver, ya no sea en un consultorio de un psiquiatra, sino en un consultorio de un médico general? Como que, ¿qué signos o qué síntomas podemos detectar y como que puntualizar? Es que lo más frecuente por estadística serían los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad por muchos son las presentaciones más frecuentes de alteraciones mentales. Y en esos trastornos de ansiedad, o más bien la manifestación de ansiedad de otras patologías, ¿no? Podrían ser los trastornos de ansiedad, una ansiedad secundaria a un trastorno adaptativo, a una enfermedad psicótica grave, o a un trastorno afectivo, una depresión o un trastorno bipolar, etcétera, ¿no? Entonces, lo más frecuente, lo que deberíamos estar más capacitados a entrenarnos es un trastorno de ansiedad. Lo vamos a ver, les digo, en donde sea.
Sí, o incluso, bueno, lo que habíamos escuchado que a lo mejor también luego dicen de que es que me dio un ataque de pánico. ¿Cuál sería la diferencia entre un ataque de pánico y una crisis de ansiedad? Es lo mismo, básicamente igual. O sea, crisis de ansiedad y ataque de pánico son iguales. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, los trastornos de ansiedad se ramifican en varios tipos de trastornos de ansiedad. Crisis de angustia, crisis de pánico, crisis de ansiedad, que serían básicamente las mismas. Y las fobias específicas, un trastorno de ansiedad generalizado, que lo va a Depende mucho del contexto, ¿no? Me imagino. Depende, pero ahí, como ya bien lo dijeron, no hablemos propiamente de una enfermedad, sino de la presentación que yo tengo en este caso. Yo le pongo mucho a mis pacientes el ejemplo de si yo tengo un paciente infartado, en ese momento lo que me urge es tratar a lo mejor el infarto. Sí, Posteriormente a lo mejor voy a ver si es diabético, hipertenso o tiene otra comorbilidad que condicionó, consumió algún tipo de sustancia que condicionó eso. Ahorita lo que me interesa es esta urgencia. En este caso sería en el consultorio, en donde sea, viene o emerge la ansiedad. ¿Qué voy a hacer? Pues primero identificarlo, ¿no? Todo mundo, hasta los niños yo creo, han visto a alguien con ansiedad. Sí, ¿verdad? es muy frecuente. Y mucho la pregunta sería, bueno, ¿cuándo sé que es una cuestión normal de ansiedad? Justo. ¿O cuándo es una cuestión que ya rebasa, Sí, es una urgencia más. si altera la funcionalidad? Ok, mientras altera la funcionalidad se consideraría, pues como dicen, ya una urgencia en la cual ya tendría que ver como una intervención. Y como dicen, una crisis normal ahora sí que entre comillas, sería, entonces, Sí, pero vamos, yo veo a alguien que está, a poner este filtro, ¿no? Entonces, que altera la funcionalidad. Veo a alguien que está entrando en una crisis y veo que no altera la funcionalidad, entonces no hago nada. No, ¿verdad? Entonces, alguien se corta, claro. y está sangrando y pues lo vemos y a lo mejor le brindamos un apoyo. Pues, No se va a morir de un corte, pero le brindas algo Sí. para, oye, te traigo un curita, voy por el alcohol, no sé, algo para la mínima hemorragia, para la mínima ansiedad. Yo veo que esa alteración en la funcionalidad ya se presenta una alteración en la funcionalidad, pues me demanda que sí deba yo hacer algo. Intervenir. Esa sería una de las primeras cosas. La segunda cosa sería si estoy en la capacidad de hacer una intervención. Y ahí va, bueno, la siguiente pregunta. Como nosotros, a lo mejor primero como médicos generales o inclusive internos, ¿qué tendríamos que hacer o cómo que tendríamos que actuar en el caso de que algún paciente, o no nos vayamos tan lejos, no un paciente, en el caso de algún compañero durante el internado, algún compañero durante la escuela, menciona que tiene pues estas ideas suicidas? Sí, fíjate que nos manejamos bajo los mismos normas de atención médica, ¿no? Es decir, yo veo un paciente que está en un estado crítico de alguna situación médica. Primero tengo que evaluar si yo puedo tener un tipo de apoyo hacia la persona, hacia el paciente, ¿no? Y la segunda cosa es si mi seguridad está adecuada para poder atender. Vamos a poner el ejemplo clásico que nos ponen en los cursos de urgencias médicas, en donde alguien está electrocutando, no voy a entrar a salvarlo porque yo me puedo electrocutar, ¿no? Me pongo en riesgo. Entonces, La regla de primero yo. primero, exactamente, ¿no? Y después la cuestión como del triage, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para salvar? Si tengo 2, 3, 4, 5 personas, ¿a quién voy a atender primero? Pero bueno, yéndonos al primer caso, sería, yo tengo un paciente con ansiedad, pero yo, cuando estoy atendiendo, cuando yo estoy viendo esa crisis de ansiedad, a mí me genera una ansiedad que altera mi funcionalidad, tal vez tendría yo que decir, no puedo atenderlo. Esto supera mi capacidad de respuesta. Claro. O si yo estoy viviendo algo que... Similar. Más que similar, que me afecta, porque voy a tener algo similar que controlo bastante bien, entonces puedo atender, Claro. o que me está afectando, pues saber decir, yo no puedo, y entonces poder tener a la mano a alguien que poderle llamar. Bueno, ya, vamos a suponer que sí puedo atenderlo, no me siento como afectado, y entonces puedo brindarle primero qué es lo que necesitas, sin asumir como el rol de Superman, ¿verdad? De decir, Sí, no soy tu héroe, pero ¿en qué puedo ayudar? no soy tu héroe, ni yo voy a hacer que tú te salves, Claro. sino vamos a resolverlo dándote una oportunidad que tú me digas Me explicas, ajá, claro. ¿Qué está pasando? qué está pasando, y eso da también una sensación de control al paciente, decir, no, es que estoy perdida, no me encuentro, me estoy sintiendo así, ok, ya puedo yo entrar entonces a decir, no, bueno, estamos en tal lugar, no pasa
a mayores, tampoco decir esa calma falsa. Como aterrizarla al Sí, paciente. justo, esa era una de las preguntas que luego me decían de que qué errores graves podemos cometer en estos casos, de que luego le dicen, no, a ver, échale ganas, a ver, tranquilo. Toma agua. Entonces dices, ajá, toma agua, a ver, respira. O sea, a lo mejor nuestro paciente, pues obviamente yo siento que no le vas a ayudar mucho. Entonces también ahí qué errores a lo mejor uno, o qué preguntas deberíamos hacer, o qué preguntas deberíamos evitar con este tipo de pacientes. Y bueno, de esto que dijiste ahorita, o sea, tal cual el comentario de El organismo, ¿no? échale ganas. Sí. Yo les digo, perdonen, a lo mejor esto puede sonar un poco grotesco, pero les digo, dile a alguien que tiene diarrea, no vayas al baño, échale ganas, no vayas al baño. Es imposible, ¿verdad? O tienes Sí. gripe, deja de moquear, Sí. échale ganas, deja de moquear. Es algo que es un síntoma. Entonces, primero Claro. que habría que contemplar es una manifestación médica de algo que está sucediendo, ¿verdad? O una manifestación emocional de algo fisiológico, No, y neuroquímico que está hasta, pasando. hasta tiene una fisiopatología. O sea, Exactamente, que sí, tiene sí, una o sea, hay una fisiopatología. taquicardia que Justo. altera ya Sí. todo el funcionamiento normal. Entonces, bueno, en otro momento les explico una anécdota que yo tuve pero de urgencias médicas Ajá. y que haciendo una maniobra que por mí yo tenía como un poco de temor, o sea, que fue como el burro que tocó la flauta, coloqué un frío en un paciente que controló una taquicardia, ¿verdad? Ajá. Entonces uno dice, pues está pasando una neurofisiología con Sí, respecto ya, a alguien que tiene una claro, taquicardia, claro. ¿verdad? Cuando Sí, yo sí, era externo. Bueno, también el paciente acá tiene algo y que yo a lo mejor con una actitud que voy a comunicar algo, ¿no? Eso no significa que no me pueda dar miedo. O sea, hay algo que a lo mejor el paciente Ujú. con una autólisis o que quiere hacerse daño, Una pues, psicosis. nos va a generar miedo. Pero hay que reconocer ese miedo y poder decirle al paciente, ok, yo también tengo miedo, pero te puedo echar la mano con lo que puedo. Claro. Y repito, no haciendo Superman. Entonces, primero no decirle, échale ganas, sino verlo como que es una condición, una patología que tiene una neurofisiología y que entonces vamos a poder hacer algo por un primer entonces. Sí, que sobre todo realmente no es como un échale ganas, o sea, que realmente sí está sucediendo inclusive algo dentro de tu cuerpo. O Así sea, es. Ahora, podemos... hasta una colitis nerviosa es. Exactamente. Pero podemos hacer algo para que baje ese estado de ansiedad, pues sí, a lo mejor puede disminuir los estímulos. Ok. ¿Verdad? Todo el mundo está gritando, a ver, tranquilos, a ver, aléjense, voy a estar con la persona. Sí puedo a lo mejor decirle, vamos a respirar, tratar de respirar profundo. Si no puedo, está bien, a ver, trata de respirar conmigo, o sea, trata de mantener la calma, yo sé que es complicado. O sea, no diciendo, no manches, no te preocupes, eso Sí. no es para sufrir. Todo va a estar bien. Minimizar las cosas del paciente, no. ¿verdad? Ok. Claro. Y Ujú. hablando legalmente, sí, pues bueno, en esta situación de crisis el paciente o la persona que sea rechaza la ayuda, ¿de qué manera se puede intervenir? Pues depende, o, ¿no? o tenemos algún cargo de culpa o algo. Cargo de conciencia. Sí. Fíjate que también en estas cuestiones de urgencias médico-legales, que si alguien sufre una situación, un accidente y todo esto, y tú eres doctor y pasas por ahí y no lo atiendes, tienes una responsabilidad legal, ¿verdad? Sobre eso. El hacer algo y el no hacer, la omisión también. También. ¿No? Entonces, si tú detectas a un paciente que tiene un problema, nuevamente la funcionalidad, así se está afectando la funcionalidad, y esa alteración de la funcionalidad puede provocar alguna lesión para el paciente en su integridad física o en su vida o para la de alguien más, no está obligado a hacer una intervención como médico, ¿verdad? Está obligado a hacer una intervención. Sin embargo, el paciente aún puede decidir, no quiero hacerlo, ¿verdad? Ujú. Uno le Claro. explica toda esta situación y entonces uno evalúa si el paciente está en condiciones de tener esta capacidad de juicio y raciocinio Juicio. para tomar la decisión, ¿no? Me voy al responsable legal o al responsable familiar más cercano y entonces compartimos esa responsabilidad o más bien trasladamos esa responsabilidad al familiar. Si aún así el familiar y el paciente no, pero tú consideras, vamos, un paciente que está psicótico, ya hablando de otras cosas, ¿no? Está súper psicótico, no tiene una capacidad de juicio, el familiar no tiene capacidad como para también de Sí, de juicio, de calmar, respuesta y de entrar, manejarlo. claro. Yo como médico puedo decidir y se hace una carta responsiva, bueno, se traslada a un Sí, hospital además del hospital, y en los hospitales claro. psiquiátricos se tiene una carta de responsiva donde dice, bueno, se ingresa, hay varios tipos de ingreso Voluntario. Ajá. Todo. voluntario, involuntario y por indicación médica, ¿no? Que sería eso. Aunque ya llegar a eso
prácticamente Que es no un grado sucede. como Sí, es un grado ya sí. muy superlativo. Sí, esperar antes que el familiar como que reaccione un poquito y que diga, ah, no, mira, sí, a lo mejor mi paciente, pero a veces entiende un poco el terror, creo que hablábamos en otro episodio, de que a veces uno como familiar de una persona que está sufriendo a lo mejor una enfermedad o un trastorno mental, a veces no sabemos cómo conllevarlo, entonces también siento que pues, por esa parte va mucho de la mano el también guiarlos, no, nada, aparte de los primeros auxilios, de también nosotros entender que pues que es un humano y tiene su familiar, entonces también saber cómo dialogar y cómo llevarlo de la mano. Acompañar. O ese acompañamiento. Sí, porque por que ejemplo habíamos ahí uno puede, digo, está la urgencia psiquiátrica de la crisis de ansiedad de mi paciente o del paciente que está ahí presente, mi compañero de guardia, no sé, pero también está la crisis de ansiedad de a lo mejor o el estado emocional afectado del familiar, hablado. que es Claro. otra urgencia que no Otra, tengo que atender, claro. o que alguien más tiene que atender, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, ahora sí que es como hay un ciclo, ¿no? De que van avanzando. E igual, por Brincando. ejemplo, les digo, todo se basa o traten de basarlo, esto sería una recomendación para los estudiantes y para los médicos no psiquiatras, traten de basarlo con los mismos algoritmos que tenemos en medicina para otras circunstancias, ¿no? Entonces, yo atiendo a un paciente, yo estoy viendo un paciente y entonces empiezo a tener una cadena de mando de decirles, a ver tú, Aranza, vas a tratar, vete con el familiar o con la mamá o con el papá, no sé, ¿no? Tú, por favor, habla al hospital psiquiátrico, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Porque a lo mejor aquí yo no sé qué onda. Ujú. Vaya, no quedarse de brazos cruzados. Pero manejar como Sí, como sí. dicen las otras cosas, ¿verdad? Sí, claro. Multidisciplinar. Porque si yo me quedo solo, Ujú. a lo mejor estoy ahí tratando de solucionar las cosas, Ujú. pero va a llegar un momento que a lo mejor me rebase y no he activado toda una cadena de... Sí, ahora sí que los protocolos que hay, Ajá. ciertos esquemas que se tendrían que seguir para este tipo de intervención. Sí, sí, cuando tienes a alguien en paro, ¿qué dices? Si no, no vas tú No, solo. no, exacto. Activas el Sí, código right. rojo, ¿no? Sí, De, el código rojo, paciente trae un en paro, carrito, ajá, Sí. trae un carrito, o sea, a ver tú, el que está de la camisa roja, llama por favor ambulancia, ¿no? Igual, Ah, Sí. tú toma el tiempo, Ajá. etcétera, A ver, yo voy a estar aquí con esta persona que vamos a suponer vio un accidente y esa persona entró en crisis por el accidente, yo estoy en la calle Ujú. y entonces le digo a alguien, un compañero que viene conmigo o a la persona que está ahí enfrente, oye, ¿me podrías, aquí en mi teléfono tengo el teléfono de un psiquiatra, Sí. puedes marcar al hospital o puedes hablarle a una compañera o a alguien que me va a ayudar? Ah, bueno, ¿verdad? Ujú. Porque entonces yo voy a estar atendiendo aquí, pero yo ya sé que ya activé algo, Ujú. que va a venir una respuesta secundaria a eso. Y eso nos da, más que para, digo, sí es para el paciente, pero nos da una calma a nosotros Ujú. de que hay algo detrás que Que va a llegar. Que Ajá, va a llegar, llegar. pero que O va sea, a que haber no ese estás. apoyo. Sí, sí. Porque sí. Pues Sí. como que activas como toda la cascada. exactamente, hay que tener eso en mente como vamos a activar toda una cascada de respuesta. Ujú. ¿Y cómo activo una cascada de respuesta? Pues llamando primero. Sí, pues Ajá. teniendo a dónde voy a llamar. Primero al hospital. Ajá, entonces tengo que saber o tener en mi teléfono, Ajá, esa es una un recomendación contacto. Un a todos, contacto. a todos los médicos no psiquiatras, es tener un contacto ya sea de un psiquiatra o del hospital psiquiátrico. Eso sí. Entonces, Muy buen dato, para que chicos. entonces ya Anoten. marco a un amigo que estudia psiquiatría, Sí, claro. un residente o algo, y le digo, oye, tengo esta situación, ¿no? Ujú. ¿Qué hago? O tengo un paciente así, ¿lo puedo trasladar al hospital? ¿O puedo enviar una ambulancia? Claro. Que es otro tema bien complicado porque por lo regular no hay ambulancias que quieran trasladarte a un paciente psiquiátrico. Sí, claro. Todavía Y un seguimos trastorno de ansiedad, poquito sí, por ahí. pero otras cosas ya... Sí, a lo mejor un paciente con esquizofrenia en pleno, no sé, un brote. Brote psicótico. Un brote, sí, yo me imagino que se debe ser como, es lo que volvemos, por eso este congreso es para que la gente Sensibilizar. pueda sensibilizarse, que vea que también hay humano por lado, que hay empatía, de que Ajá. la enfermedad, mientras tú tengas una enfermedad, puedes tener una enfermedad física, lo que hablábamos mucho con nosotros doctores, una diabetes, una hipertensión, y ok, te la tratas, pero tienes, no sé, una depresión o algo así, Que es una enfermedad y física. también es una enfermedad, Sí. justo, Sí, es y lo que mismo muchos del dicen, primer episodio de borrar un poquito este estigma de como de las películas de Hollywood. Sí. Creo que he dado en el punto de la intención es borrar el estigma, ¿no? Sí, Y tratar de totalmente. visualizar las enfermedades mentales, no deberíamos llamarlas enfermedades mentales, No, es una deberíamos enfermedad. llamarlas enfermedades físicas, como Sí. cualquier otra. Ah, claro, enfermedades renales, enfermedades mentales, pero tener el concepto de que es una enfermedad física, por lo cual va a requerir una intervención física. Claro. Oye, pero la voz, no estás hablando con ellos, es una cuestión física. Claro, Sí, La voz es al una cuestión final de que va a cuentas, hacer una conexión acá o que va a tratar de calmar algo. si algo fisiopatológico que te está Algo sucediendo. neurofisiopatológico. Y luego, estamos hablando ahorita de las cuestiones de ansiedad, que es lo más común que van a ver, y lo van a ver más, lo ven más los trastornos de ansiedad, lo ven más personas no psiquiatras que los psiquiatras. Porque a nosotros nos llegan ya filtrados. Claro. O sea, cuando a mí me hablan, por ejemplo, urgencias, ¿no? Ok, voy, pero como tengo la consulta llena, llego en 3 horas. ¿Quién se va a hacer cargo de ese paciente en 3 horas?
el médico interno, Ah, O el médico el general. médico general o el médico de O el urgencias. al exactamente, externo y lo El mandan. la externo. enfermera. Sí, Sí. Sí. eso es lo que claro. están viendo durante esas 3 horas que yo Sí, llevo, están al ¿no? pendientes, claro. Entonces, ¿quién debería saber esto? Ellos. Estas personas que Claro. no son Claro que sí. psiquiatras. Primero. Y luego dicen, bueno, pero la ansiedad está bien, ¿no? Seguramente otras cosas no podemos como verlas, ¿no? Psicosis o esa. Híjole, el 1% de la población tiene una psicosis. Claro. Y entonces el 1%, solamente el 20, el 30% están bien tratados. O sea, tengo de 200 personas, una persona Que me no- va a llegar a un servicio en un estado psicótico. Ay, caray, ¿qué hago? Bueno, a mí tengo que, igual, el mismo el protocolo. mismo Activar el protocolo, protocolo. tratar de guardar la calma, primero la Primero seguridad de guardar la calma uno, nosotros, ¿no? exactamente. Porque si nos da un ataque también de ansiedad, pues imagínate. Sí, no. En el Ya momento. son 2 pacientes. Sí, sí, sí. No, yo creo que eso, yo creo que de este episodio, yo no sé si usted quiera darnos un mensaje final, que podamos quedarnos hoy con esto, de que hay que entender que es una enfermedad física, que hay que seguir protocolos, que así como se activan protocolos para cualquier enfermedad, que también aquí. Sí, tal vez agregando este mensaje sería, ¿existe la necesidad, siendo médicos o estudiando medicina, de estudiar los trastornos mentales? Claro. No hay de otra. Para no ser el de échale ganas. Exactamente, no se deben echar ganas y El héroe. lo Y que con más, una taquicardia horrible. lo que más van a ver, dedíquense a lo que se dediquen, son enfermedades psiquiátricas. Sí. Sí, sí. Sí, pues era lo que ya decíamos, de hecho hace rato estábamos platicando, es un poquito de que ya el 50% de las personas tienen un trastorno mental y a veces ya hasta comienza antes de los 14 años o decían que el 75% antes de los 24 años, entonces es una población ya muy joven que ya puede vivir con un trastorno mental, entonces digo, si así seguimos avanzando y sigue creciendo, yo creo que sí es muy importante el poder saber reconocer este tipo de cosas. Sí, exactamente. tener conocimiento. Y repito, dedicarse a lo que se dediquen. Si son pediatras o si quieren ser pediatras, van a tratar cuestiones mentales de los chiquitos Sí, y de los infantil. familiares. Sí, sí, Y si se van a dedicar a geriatría, van a con la cosas familia también luego. de la familia y con el pero paciente. La depresión en los Todo, ancianos. sí, ahora sí que a cualquier población que te vayas, yo creo que Le vas a pega. encontrar algo, vas a Le encontrar pega algo. porque le pega. La enfermedad va a estar ahí. Hasta los que se dedican a ver muertos. Pues claro, sí, Claro. el shock no está. El Pero a ver, estrés ¿por qué postraumático. falleció este paciente, no? Pues, por un balazo en la cabeza. Eso está relacionado con enfermedad mental. Ya sea de quien lo perpetró. Quien lo haya, Como el que quien le lo toca haya revisar, realizado, ¿verdad? claro. O sea, van a tener que entrar en contacto con la situación mental. Sí, Porque, no. porque es lo que hace el ser humano. repito, Claro, ¿no? sí. No, pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Entonces, pues nos quedamos con este mensaje para, pues, aquí ustedes estudiantes o médicos generales entiendan y hay que empezarle a leer un poquito de todo. Igual les dejamos el contacto del doctor, así como ya nos dio el consejo de que siempre hay que tener el contacto de un psiquiatra. Les dejamos el contacto del doctor Luis Fernando para cualquier duda y pues ya saben. Bueno, agradecemos Gracias. mucho al doctor por acompañarnos hoy y yo creo que nos llevamos pues, herramientas muy valiosas de su parte. Y bueno, Yo también agradecerles por pues, la inquietud que tienen y repito, es como algo muy necesario y no sé si podemos agregar ahí en el link que se haga algunas herramientas ya, porque esto fue como una plática, Sí, claro. herramientas de intervención o de manejo en urgencias psicológicas, urgencias Sí. mentales, sí, muy específicas, ¿no? Como muy puntuales. Sí, claro que sí. Igual, bueno, eso se los dejamos ahí para que los puedan revisar y checar. Y pues bueno, esto fue este Tocast, donde lo invisible también se atiende. nos Muchas vemos en el siguiente gracias. episodio. Bienvenidos a Tocast. Aquí no enseñamos medicina La vivimos, la pensamos y la cuestionamos.